Fasten your seatbelts. It's going to be a bumpy night. So you're telling me there's a chance? My mom always said life was like a box of chocolates. You talking to me? Well, a boy's best friend is his mother. Get away from her, you bitch! This is a tasty burger. I drink your milkshake. Laugh it up, fuzzball. Frankly, my dear, I don't give a damn. Greed is good. Iron Man. Saludos y bienvenidos a Cine Express Throwback, episodio número 183. Mi nombre es Fico Canjiano y como de costumbre vamos a estar hablando de cine, de películas que han impactado nuestras vidas, como también la cultura popular, la taquilla, el listado, los críticos, la audiencia, su legado. Así que hemos estado haciendo esto desde, yo creo que el 2020, si no me equivoco. Así que gracias a todos los que han estado con nosotros en este camino y todos los que han venido entre medio y los que llegaron hoy. Espero que la pasen bien con nosotros. Y antes de comenzar con la película que nos tocó para esta semana, voy con mis colegas, mis panas, los expertos en la materia. Comenzando por el gran Bobby Bob PR. Rob, ¿cómo estás, brother? ¿Todo bien? Tranquilo, brother, ¿y tú? ¿Todo bien? Gracias a Dios, todo bien. Ya mismo cerquita del fin de semana, así que estamos listos. Palabras con luz. Nada, vamos como siempre a hablar de lo que nos gusta y nos apasiona. Esta película no me impactó como quizás impactó la vida de otras personas, pero está muy buena, así que estoy loco por hablar de ella. Muy bien, muy bien. Y nada, tenemos también al James Bond de Puerto Rico, el profesor León. Alexis, ¿cómo estás? Bien, ¿todo bien? ¿Cómo ha estado la semana? In the game. Mira, papi, todo bien. Ya, como tú bien dices, preparándome para el fin de semana. Esta película a mí me gustó mucho. Cada vez que la veo me gusta más por la temática que toca. Y ready para esta conversación. Qué bueno, qué bueno que estás con nosotros como de costumbre. Excusamos a nuestro pana, el filósofo José, puede que aparezca por ahí. Está corriendo un poco tarde, así que nada. Nada, episodio 183. Para los que nos están escuchando, saben que desde la semana pasada comenzamos esta ronda especial de coger 4 películas, 2 y 2, dos de Steven Spielberg y dos de Christopher Nolan. Estos dos cineastas que son excelentes, populares. Son unos veteranos, pero más que nada tienen cada uno una película este verano. Ya en cines pueden ver Disclosure Day de Steven Spielberg y próximamente a mitad de junio sale La Odisea, The Odyssey, que es de Christopher Nolan. Así que decidimos rendir tributo a estos dos cineastas, escogiendo 4 películas de él, viéndolas por primera vez en algunos casos y en otros casos revisitándolas para poder entonces hablar de ella y hacer un poquito, hacer un deep dive de cada una. Así que la semana pasada fue la selección de José y vimos Dunkirk, y ahora esta semana me toca a mí la selección, así que estuvimos viendo Dunkirk, José Munich, yo Dunkirk, y después pues, dejaremos saber cuál es la próxima película. Y la película Dunkirk es de Christopher Nolan, por supuesto, y estrenó en el 2017 y yo la escogí, ya como siempre hacemos de costumbre. Pues decir por qué la seleccioné, y en verdad es que la tengo hace tiempo en el listado para escogerla, pero también Nolan y Spielberg han sido de nuestros directores más populares en el listado en los casi 200 episodios, junto a Ridley Scott y otros directores. Así que nada, como tuvimos la oportunidad de hablar de Nolan, pues dije, pues déjame cogerla. Y más que nada porque se aleja de las películas de The Dark Knight. Obviamente ya hemos hecho Interstellar, así que de los filmes que no habíamos escogido, quería coger por la temática de lo histórico, o sea, de Nolan metiéndole mano a algo histórico antes de que cayera en hacer Oppenheimer, que por la película que ganó el premio Oscar de mejor película y que arrasó. Así que esa fue mi idea de por qué seleccionarla. Yo vi esta película en el 2017 cuando estrenó en la sala IMAX en Montelledra y a mí me encantó. Y yo entré bastante ciego, o sea, sin saber mucho de la película. Y la vi y salí, me encantó. Para mí fue, yo creo que la mejor película de ese año, si no me equivoco, en mi listado top 10. Y yo salí con la cabeza volada. Por diferentes razones que hablaremos en la mesa virtual, pero a mí me encanta esa película, así que
cada vez que tengo la oportunidad de verla, me siento y la veo y salgo, o sea, de nuevo, como estábamos hablando tras bastidores, como dijo Alexis, esta película para mí cada vez que la veo me gusta más. Y ya yo cuando la vi originalmente me encantó, así que cada vez me gusta aún más. Cada vez uno tiene más experiencia y va pasando por diferentes cosas en la vida y madurando y evolucionando. Así que la temática de guerra, temática de lealtad, de miedo, de muchas cosas que sucedieron en este retrato de este momento, en lo que fue ese conflicto histórico, pues para mí pues tiene más valor y tiene mucho más resonancia con las cosas que están pasando en el mundo. Así que para mí cada vez mejora y la vi para este podcast, para el episodio, con todas las luces apagadas en mi casa, con el sonido Bose prendido a todo fuerte y, mano, espectacular, de verdad que me encanta aún más. Así que se lo paso a ustedes, muchachos. Alexis, ¿te recuerdas cuando la viste por primera vez? ¿Esta es tu primera vez o qué tal Dunkirk? La vi por primera vez al lado tuyo, porque yo estaba con un corillo que fuimos a IMAX y tú llegaste allí, no sabía que te iba a encontrar allí. Yo estaba con un corillo que en el mundo prepandémico, pues íbamos al cine a cada ratito. Mano, la vi por primera vez, yo no sabía ni que yo iba a ver, de verdad. Yo pasé tiempo, sí sabía quién era Christopher Nolan, pero no era tan fanático de él, o sea, no podía ser tan fanático de él. Y yo cuando la vi por primera vez no la entendí mucho, pero después yo la vi, o sea, creo que la renté o la vi, no me acuerdo, pero la llegué a ver. Y luego la he visto, la compré y la he visto, por este podcast la había visto porque la habían mencionado y obviamente para la película, o sea que yo la he visto como 4 veces. Cada vez que la veo me gusta más. En esta ocasión, ya conociendo algunos recursos que no la usa muy bien, sobre todo después de ver Oppenheimer, que también la vimos en cine, pues dije, voy a enfocarme en cómo él hace las transiciones a los tiempos, que eso es algo típico de él, en cómo juega con la música que está bruta. Para mí la música es esta película, es la que guía esta película. Y en lo histórico no me iba a enfocar tanto porque yo sabía que la película era bastante accurate, eso ya yo lo sabía. Pero, mano, me gustó mucho yo creo que la forma que se lleva la narrativa de esta película es lo que pude ver en esta ocasión, que me quedó mucho más, no solamente más clara, sino más, me impactó más. Sobre todo hablaremos del final, que ya eso lo había comentado a ustedes, que también me impactó mucho. La compré, se une a mi colección digital de las que no le gustan a José, de Nolan. Así que vamos a ver, seguiremos. Muy bien, muy bien. Y Rob, ¿qué tal Dunkirk para ti? ¿La habías visto? ¿Revisitándola? ¿Qué tal para el podcast? Pues mira, yo estoy casi seguro que esa película yo la vi en el IMAX de Montelledra contigo, Fico. Yo creo que sí. Yo no conocía a Alexis en aquel momento, a lo mejor ese Mira para circuito allá. me lo presentaste, pero no me acuerdo. Puede ser, puede ser. Mano, recuerdo que cuando la vi por primera vez en el cine me voló la cabeza. Eh, Me gustó mucho. Yo era fanático de Nolan en ese momento. Ya había visto su filmografía anterior, fanático de The Dark Knight, de Inception. En ese momento Interstellar no me encantaba como me encanta ahora. Y recuerdo que esta película me gustó mucho, me voló la cabeza todo lo práctico. Y al igual que Alexis, salí medio confuso un poquito con eso de los timelines, pero cuando la película sale en digital, la compro, la revisito, ahí la pude entender un poco mejor. Y desde el 2010, yo creo que 2018 yo no veía esta película. Oh, wow. Siempre la tenía como en el asiento de atrás de las películas de Nolan. Yo la tenía sentadita atrás. Al niño que ignoran, Sí, en la guagua. literal, era como el niño que ignora, o sea, tenía Inception, Dark Knight, Interstellar sentado conmigo al frente. Yo creo que hasta The Prestige estaba conmigo al frente y sentadita atrás, al ladito de Tenet, estaba Dunkirk. Pero después de haberla visto en esta ocasión, le dije, échate para acá, papito, te toca sentarte al frente conmigo. Eh, Yeah. y sí, esta película está bien cabrona, siento que es de las películas más underrated que ha hecho de Nolan. Cuando se habla de Nolan, Dark Knight, Inception, Interstellar, Oppenheimer, porque fue la que por fin le ganó el Oscar de mejor actor y mejor película. Pero esta película tiene algo que no se puede omitir y no se puede menospreciar. Y eso entramos más adelante en la mesa virtual. Muy bien, muy bien. Nada, muchachos, gracias por ver la película, mi selección. Espero que les haya gustado.
Y a todos los que nos están escuchando, nada, damos con unos datos importantes de los que siempre yo apunto aquí de la película por encima. Y después entramos en la mesa virtual. Así que Dunkirk, que es una película, es un filme histórico de guerra, presenta la evaluación, pero la evacuación de Dunkerque durante la Segunda Guerra Mundial desde la perspectiva de las personas que se encontraban en la tierra, mar y aire. Estrenó el 21 de julio del 2017, tiene una duración de 106 minutos, dirigida y escrita por Christopher Nolan, distribuida por Warner Brothers Pictures. La versión musical de nuestro pana Hans Zimmer, fotografía de Hoyte van Hoytema, tío de Rob, edición de Lee Smith, y el elenco incluye a Fionn Whitehead, Tom Glencarny, Jack Lowden, Harry Styles, James Darcy, Barry Keoghan, Kenneth Branagh, Cillian Murphy, Mark Rylance, Tom Hardy y Michael Caine. Presupuesto de 100 millones, en la taquilla logró 549 millones, wow. Entre otras cosas que tengo apuntada aquí, 92% fresh en Rotten Tomatoes. Fue en su momento la película más taquillera de Nolan, o por supuesto después le pasó Oppenheimer a este récord. Nominada a 8 premios Oscar, ganó mejor edición de sonido, mejor mix de sonido y mejor edición. Películas como All Quiet on the Western Front, The Wages of Fear, Alien Speed, Unstoppable, Greed, Sunrise, The Battle of Algiers, Chariots of Fire, Pickpocket, Saving Private Ryan y A Man Escape sirvieron de inspiración para Nolan y su crew, y dicen que Nolan le hacía unos screenings de estas películas al crew para que tuvieran un sentido de las vibras que estaba tratando de perseguir. Esta película se filmó en luz natural usando un IMAX de 65 milímetros y 65 milímetros Large Format Film Stock en Panavision System. 65 teniendo más pietaje en IMAX que cualquiera de sus películas anteriores. Aproximadamente 75% fue en IMAX. Por primera vez que para una película se usaron cámaras IMAX para usar tipo handheld, porque eran bien pesadas. Y Steven Spielberg y Ron Howard le dieron consejos a Nolan de cómo filmar en barcos, de las experiencias que ellos habían tenido ya en otras películas de su filmografía. Lee Smith, de la edición, para que tengas una idea, tuvo 55 horas de pietaje para trabajar en la edición con Dunkirk. Los pobres tipos, en verdad. Así que muy, muy merecido ese premio Oscar de edición. Así que, y por supuesto, hay muchas otras cosas que pueden buscar tras bastidores, featurettes, ensayos, críticas, en YouTube o en las redes, o sea, buscar en el internet mucho más información de cómo se hizo la película, el impacto que tuvo, la carrera de Nolan. Siempre le exhortamos que busquen más información para que se empapen más de la película y cómo se hizo. Dicho todo esto, mesa virtual, así que yo quiero empezar para ponerla a ustedes a unirse a hablar. Es que esta película, algo que me impactó mucho a mí es eso mismo, el sonido de esta película, que obviamente va de la mano con el mix de sonido y la edición. O sea, tres cosas por las que ganó un premio Oscar. En lo técnico, estas son cosas que Nolan, a través de toda su filmografía, cuando llega a esta película, está al tope de su juego, mano. Al tope de su juego, de usar todos estos departamentos, vestuarios, lo práctico en los vehículos, las cámaras que está usando con IMAX, o sea, todos estos departamentos, la música de Hans Zimmer, el sonido, la edición, las actuaciones, que es una película que es de reparto. No hay per se un protagonista que sea principal o dos, como en el resto de sus películas. Así que es más un ensemble. Y él está usando, por primera vez tú ves que él está usando todo esto al tope de su juego, como si fuera este maestro de una sinfónica, tú sabes. Y, mano, y la construcción de la película, que tú dirías, pues está bien, pues si es de A a B y de B a C, pues whatever. Pero no, él lo hace como siempre, jugando con el concepto del tiempo. Y esta película, ver cómo él cuenta esta historia tan inmersiva, que crea ansiedad y crea tensión, que esta película es más un thriller de supervivencia, es de suspenso, a través de contar la historia, una historia que pasó de verdad, que después Alexis nos va a hablar un poco más de esto en cuestión del contexto histórico de la película, pero contarlo con una estructura de tres perspectivas, dentro de lo que es el tiempo, usando, por ejemplo, la Tierra, que era una semana en este conflicto. Entonces tienes el mar, que es un día en este conflicto, y después entonces tienes el aire, que es una hora de este conflicto. O sea, tú me dices eso a mí en papel y te digo,
¿cómo carajo tú vas a hacer eso? ¿Cómo tú vas a... ¿Qué? Vuelve a decirme otra vez, repítemelo. Y que él lo haga a esta escala y respetando y con respeto y rindiendo tributo a este conflicto que pasó de verdad, y que logre la mitad de casi de 1 billón en la taquilla y que gane y sea nominada y aclamada por los críticos y la audiencia, esta película. Tú sabes que en verdad, técnicamente para el estudio, era un riesgo, tú sabes, porque no es una Batman. E incluso no es una que fuera como una Inception que tira más algo más popular o que pudiese pegar más con Leonardo DiCaprio y toda esta gente con lo de los sueños, pero es algo que es un poquito más rebuscado, tú sabes, un poco más complejo. Y que el tipo lo haya hecho, te demuestra que el tipo puede hacerlo, en verdad, lo que quiera, en verdad, si en verdad esa es su meta. Así que eso es algo que a mí me impactó un montón. Cómo contó la historia, la contó de estas 3 maneras y también usando todos estos recursos de estos duros en cada uno de sus departamentos y traerlo en esta historia y que todo el mundo esté al tope de su juego, porque estamos hablando del maquillaje hasta el tipo que hace el sonido de una bala que le da la arena, de las olas mientras los tipos están nadando en ella tratando de sobrevivir, como suena el avión de Tom Hardy de estos tipos, y o sea, las cámaras IMAX en el cielo, o sea, las cámaras que se usaron en el cielo, en el cockpit. ¿Sabes? Todo esto es una cosa espectacular y puedo seguir por ahí, tú sabes, babeándome con esta película, pero se lo paso a ustedes. Algo que a ustedes les gustó, algo que venga de la Pues mano con lo que acabo de mencionar, no sé. yo me voy a unir a la babiadera, y me voy a ir también. Algo que me di cuenta viendo esta película ahora, después de tanto tiempo sin haberla visto, es que Nolan pone en práctica elementos técnicos que va a utilizar en futuras películas, en sus películas pasadas. Por ejemplo, aquí el usar la cámara en el agua, en el aire, pues contar algo histórico, lo de Oppenheimer, lo hemos visto en los trailers de la Odisea. So kudos to him que él sigue pushing the boundary hacia lo técnico y hacia el formato de grabar en IMAX, ¿no? Sabemos que es un formato que hace mucho ruido y cada película él los pone a prueba. Como que yo necesito dar una cámara que tú puedas montar IMAX en un avión y que yo pueda volar y que pueda montarla en un barco o que no haga tanto ruido. O sea, el tipo es un ingenioso con eso de la tecnología IMAX. Algo que a mí también me gustó de esta película es que no pierde tiempo en setearte lo que está pasando. Simplemente te tira en el medio del conflicto y si no te aguantas y no estás pendiente, los primeros 10 15 20 minutos de la película te jodiste porque te perdiste y no la vas a entender. Eso es algo que me gusta, que a diferencia de otras Figura. películas, Aquí hay 3 pesos, figura, los vemos. Y tu parte de literal, allí en el ¿sabes? parque. Y es como que, a diferencia de otras películas que tiene exposición de lo que está pasando en el mundo en ese momento y cuál es el conflicto y está pasando por... No, 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 él decide crear una experiencia más que contar la historia real que está pasando. Obviamente uno cacha diálogo aquí, diálogo allá, y uno pues tiene una idea. Pero yo creo que al mismo tiempo es como que se acabó la película, pues déjame buscar información de qué fue realmente lo que pasó en Dunkirk. Fico mencionó lo del sonido, el sonido está espectacular, de seguro nos retumbaron las nalgas en IMAX con esos efectos de sonido. La música de Hans Zimmer espectacular, pero yo creo que otra cosa es que aunque te está contando 3 puntos de vista y obviamente pues, no hay un personaje principal definido, la película nunca pierde el sentido de tensión, ¿sabes? Y es como que unexpected, o sea, tú no sabes qué va a pasar mientras tú estás al mismo tiempo armando el rompecabezas de lo que está pasando con el lineaje del tiempo. Y eso es brillante, mano. ¿Sabes? El tipo te contó una historia en 3 puntos de vista diferentes. Te cuenta una historia en 4 sueños corriendo a la misma vez Es y que, es lo que hace. exacto, es eso mismo, Rob. Que está cabrón que tú me digas, está bien, Alex y Rob, les voy a contar esta historia en la tierra, en el mar y en el aire. Y ustedes dicen, pues está bien, cabrón. Sí, sí, pero cada uno es una semana, otro es un día y el otro es una hora. Y después yo los voy a conectar en la historia.
Y está cabrón porque lo hace de cierta manera que al final de la película, cuando la ¿Cuadra? película termina, todo te cuadra, todo te hace sentido, siempre y cuando estuviste pendiente de la película. Así Claro. que, como les dije ahorita, es una película que técnicamente, aquí fue, obviamente en las películas anteriores de Nolan, él siempre ha utilizado efectos prácticos por encima del CGI, pero yo creo que en esta se le fue la mano y dijo, o sea, esto es Nolan ya entendiendo su peak y entendiendo su propósito en la Tierra, de crear cine, que es una experiencia audiovisual que se te va a quedar marcada y yo sé que todavía estamos a 2 semanas de ver La Odisea y yo creo que de todas las películas de Nolan esta es como que la más pompeada que estoy para ver y es por eso mismo, porque sé que vamos a ver cosas que él ha practicado en sus diferentes películas y como les dije, en esta no es la excepción porque tenemos todo lo que él filmó en el océano práctico está bien cabrón. So, nada, Alexis, te paso la batuta a ti. Mira, Ponte el babero. mira, yo tengo varias cosas que decir aquí. Número uno, eh, yo con Nolan he aprendido, no sé si ustedes, si lo que están escuchando ya no se ve mucho, pero antes se veían todos los años cuando la gente de Apple sacaba un iPhone nuevo, porque la gente relaja porque dicen, este es el mejor iPhone hasta la historia. Y eso tiene sentido, hay mucha gente que critica eso, pero es que si tú tienes un buen producto, tú vas a buscar hacer el mejor cada año. Y traigo la analogía porque con Christopher Nolan yo espero algo más cabrón cada película nueva. O sea, Exacto. y eso es algo normal en una persona que se toma el cine como este pana y los grandes directores que hemos hablado aquí también. Así que, y yo que he visto, ¿verdad? El avance en sus películas, pues puedo esperar eso. Así que con la Odisea, mis expectativas están bien altas. Aparte de que ya yo estoy biased porque, pues, es una historia que a mí me encanta. Eh, yo tengo que decir varias cosas. Me sumo a mucho de lo que dijo Rob. Yo tiendo a pensar que Nolan es un tipo, perdonen la expresión, que le importa un carajo lo que la gente vaya a decir de su película. Ya está en un nivel que él dice, ¿sabes qué? Yo quiero hacer esto y que se joda. Entonces, claro, él tiene los quilates para hacerlo. ¿Y por qué digo esto? Porque Fico lo dijo en forma de chiste, pero yo lo entiendo, o sea, se entiende que es que como que te voy a contar la historia de algo que pasó. Desde tres personas distintas, desde tres lugares distintos, desde tres tiempos distintos. Y tú dices, ¿cómo carajo? ¿Sabes? O sea, ¿cómo lo vas a hacer? Entonces, yo pienso que la primera vez que yo vi esta película, a mí, yo no la entendí porque, como bien dice Rob, mira, usted puede ver Tenet y de una sentada la entiende mejor que lo que puede ver que lo que puede entender esta película. Porque esta película requiere, y me pasó incluso ahora cuando la vi, que ya la había visto 4 veces, que tú no despegues la vista de la pantalla para nada. Porque te miras para el lado y no viste que decía One Week, te cagaste en la ropa. ¿Sabes? Porque tú vas a decir, ok, esto está pasando a la misma vez. Miraste para el lado y no viste que el tipo que vio el avión estrellándose es el mismo avión que se estrella después, no vas a entender la película. O sea, y yo creo que eso a mí me pasó en la primera vez que la vi. Y es de esas películas, y esto que voy a decir, quizás mucha gente, lo podemos dialogar después cuando nos veamos en vivo, si usted va al corillo y qué sé yo. Yo podría poner esta película dentro de las más difíciles de entender porque requiere que tú estés mirando todo el tiempo. Interstellar, vamos a sacar la parte. Interstellar requiere un conocimiento quizás de algunas cosas de física y qué sé yo. Pero Pero a ese esta punto, película... Alexis, pero a ese punto, Alexis, creo que está perfecto porque la duración de esta película es específicamente para eso que tú estás diciendo. Todas las demás películas usualmente de Nolan son de 2 horas, 2 horas y media, hasta algunas que son bien largas como Oppenheimer. Y yo creo que esta es de sus películas más cortas, si no estoy mal, y creo que es 1:46, así que está diseñada a propósito para eso mismo. Que de todas maneras, que si tú no estás mirando la pantalla en esa 1:46 y no ves eso que tú dices, te puedes perder y Es entonces... que, ujú. mira, comparándolo con otras películas, Interstellar o incluso con Oppenheimer, peliculón. Esta película, mano, esta película, lo que cuenta, pasó en una semana, ¿sabes? Lo más lejos que lo más que tardó fue una semana. Y el evento tardó 1 o 2 días en hacerse, la evacuación del ejército. O sea, que aquí no hay que ir para atrás cuando eran niños o hay que ir a Oppenheimer, donde se formó como el físico que era. No, 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 no. O
sea, aquí la acción pasa en una semana cuando te cuentan la historia de los barcos que vienen, porque realmente pasa como en 1 o 2 días. O sea, eso hace que sea, y vuelvo y digo, no difícil por la temática, porque esto sí pasó en verdad y se entiende. Es difícil cómo me lo estás contando. O sea, resumido, la forma que usó Nolan para contar esta historia a mí me encantó, pero no fue la más eh, abierta al público. Es lo que y Es, yo, es la que menos exposición tiene. entonces, que haya hecho ese dinero. Está brutal, porque hay que ver cuánta gente esa que fue al cine no salió diciendo, acho, qué miel de película, ¿sabes? Porque es que hay que entenderla bien brutal. Por eso coge más sentido cuando tú las revisitas porque te puedes enfocar en otras cosas. También quiero hablar aquí de que esta película, a mí, yo digo que estoy biased porque después de haberla visto, pues yo he aprendido más cosas, estudié otras cosas, me preparé en otras cosas. Y mano, ¿sabes? La temática que toca está brutal. La evacuación de esta gente, o sea, el ejército alemán había llevado al ejército inglés y a los franceses y a 2 o 3 más que habían hasta esa bahía, que eso es un piquito ahí en el norte de Europa, y lo iban a acribillar. O sea, esta cuestión de la propaganda, que ese es el área, no quiero sonar ahí, ¿cómo se llama? Con ego ni nada, pero mi tema de investigación doctoral tiene que ver mucho con la propaganda, el poder de la propaganda. Y es algo que yo toco en mis reels de Instagram y todo. Esa propaganda que caía de los aviones, eso era real. Y eso tenía mucho peso en la mentalidad de los soldados, mucho peso. Por eso es que Hitler lo hacía y Goebbels, que era el ministro de propaganda de él, ¿sabes? Porque eso tenía mucho peso. Y esa gente, o sea, esa gente no iba a sobrevivir. De hecho, las órdenes eran no tomar prisioneros. Las órdenes de Hitler, eso es un reel que nunca grabé, nunca produje, nunca salió, era no tomar prisioneros. O sea, así que la tensión existía, la tensión por poder salir, cómo vamos a salir, cuándo vamos a salir, quiénes van primero, qué nacionalidad va primero, que eso es algo bien importante. Y en esta vez que la vi me estuve bien pendiente, por qué unos van primero que otros, cuántos caben, quiénes se quedan, por qué. ¿Sabes? Todas esas cosas se dieron en la vida real. Y sí, se dio un rescate, se activó lanchas particulares y barcos particulares, no solamente en Inglaterra, llegó otra gente también. Y se pudo hacer no sé cómo llamarlo, que embarcaran para luego desembarcar en Inglaterra. Y todos sabemos cómo terminó la guerra y todo después. Así que en ese contexto, que este señor haya decidido hacer esa película de ese día o de esos 48 horas, pues genial. Yo creo que él mismo dijo, bueno, lo que tengo son 48 horas, así que ¿cómo voy a jugar? Voy a jugar con esto. Le quedó muy bien, pero pienso que es un riesgo, y fue un riesgo para que la gente entendiera. Claro, una vez tú haces el lock de esto, y es como cuando tú armas el Rubik's Cube. Una vez tú logras armar este Rubik's Cube, tú dices, ok, venga la que sea la película de Nolan. Ya puedo estar un poquito más abierto a cómo Nolan cuenta las historias y lo demás. Mano, la música. No sé si están de acuerdo conmigo. Esta película, o soy yo, o esta película no tiene tanto diálogo como otra. Esta No, película es no, full es música y casi sin tensión diálogo. todo el tiempo. Sonidos, hay una diferencia entre Música y la sonido. música y sonidos especiales, efectos especiales, ¿sabes? Las balas, como dice Fico, rompiendo en la arena, La mayoría de las escenas en el aire son música, sin sin banda sonido. sonora, sí. Entonces, hubo una escena que a mí me encantó como la montó. Me gustaría hasta ver el behind the scenes de cómo la grabaron. Si Criterion lo tiene, puede ser que cuando entre a Criterion, esta sea mi primera película. Todo lo que pasa dentro del barco que ellos se montan, que está abandonado. Todo lo que pasa ahí, cuando llegan los tiros, que abren los tiros, cuando se empieza, o sea, todo lo que pasa ahí a mí me pareció brutal. Yo pienso que esa es de las escenas más tensas, de los arcos más tensos, porque todo lo demás, pues, como tú sabes la historia, tú dices, pues, bueno, pues aquí los van a salvar, vamos a ver cómo los salvan, pero los van a salvar porque eso fue lo que pasó históricamente. Pero esta historia que él te cuenta aparte puede ser una ficción histórica, ¿sabes? Que ese barco esté ahí. Y todo lo que está pasando con el pana que nunca ha hablado, que no sabemos si es alemán o no, y que es un, y si están usándolo para prueba de tiro o no. O sea,
y que eso, o sea, que eso se esté pasando mientras este chamaco que está tratando de salir de Dunkirk, para mí fue uno de los arcos más tensos, junto con lo del avión, que yo, cada vez que salía el avión, en la primera vez que yo la vi, yo la historia de los barcos la tenía clara. Esta gente se va a montar ahí, no van a llegar de un día para otro, evidentemente, es una operación que requiere más tiempo. Y la historia del chamaco, que básicamente es el main, es como que la que más tú te defines con él, que podemos hablar después si realmente, o sea, esto lo voy a tirar ahí al gancho y lo podemos desarrollar después cuando nos veamos. Uno empatiza más con el chamaco o con o con Tom Hardy en el avión. O sea, porque llega un punto que tú dices, Diatric, como en esta película no hay héroes, salvo los que ofrecieron sus barcos para rescatar a los ingleses, a los soldados, ¿con quién empatizo más? Porque cada vez que había una escena, que fue de las más difíciles que a mí se me hizo entender la primera vez que la vi, por todo lo que pasa, por lo mucho que la reciclan, Fico, porque esa escena, o sea, lo que pasa en el avión, al ser lo que pasa en una hora, es lo más rápido que pasa, las otras puntos de vista lo van a tomar, porque lo que pase ahí lo va a ver tanto el que viene en el barco como lo va a ver el chamaco y los que están Chavo. en tierra, ¿sabes? Ujú. Y, y que tú sepas que cuando te dan esa gasolina que se está acabando, dice, este tipo no va a llegar, se juega el sacrificio con los aviones alemanes, pues crea mucha tensión. Y antes de que, para que sigan desarrollando, no sé cómo se llama el actor, ya lo sé, que bochorno, lo siento. El capitán, el que se queda a lo último en el puerto. Kenneth Branagh, Mano, yo el no, que hace de villano, el villano de Tenet. yo no, yo tengo que confesarme pecador, yo no había visto digo, a lo mejor soy yo, la fuerza del papel que tiene él, o sea, del character. Que déjame decir, digo, yo no sé si yo estoy hablando de disparate aquí, pero este tipo es sento cabrón de actor. O sea, el tipo está bien Un duro. veterano, actorazo. Yo no sé Él si le ha también, ganado premios, pero él también sale en Oppenheimer. por eso sí, por eso ya yo lo he visto después y me acuerdo de todo, pero la forma en que él actúa es de lo que yo, que conozco bastante de la historia, puedo decir, diatre, qué fiel a la historia está actuando este tipo. O sea, las frases que habla cuando habla del gobierno de Churchill, cuando habla de que se va a quedar para los demás, cuando él mismo sabe lo que está pasando, cuando vienen los aviones, cuando explotan las bombas, la escena de noche en el océano con el diablo, qué cosa brutal. ¿Sabes? Nada, esas cosas como que las pude percibir mejor ahora. Yo decía, en mi mente todo el tiempo estaba, ¿cómo carajo no la filmó esto? ¿Sabes? ¿Cómo este tipo filmó esto? A veces en la oscuridad, a veces tan real, Usando la luz natural. con unas tomas inmensas. Mira, yo que tengo mi YouTube y tengo los Reels, yo a veces digo que pongo en la toma que se vea bien, porque si sale algo mal me jodí. Yo acabo de grabar un Reel para un autor puertorriqueño y tengo la cámara de otro, tengo la camisa de otro autor puertorriqueño. Se jodió el Reel. O sea, esas cosas yo no estoy Eh, pendiente. Y habían unas tomas tan grandes, Rob, que yo decía, ¿cómo carajo este tipo controla todo lo que está pasando ahí para que esa toma quede completa? Las tomas aéreas del avión, cuando el tipo abría eso la está toma y se veía ridículo. todo el horizonte. O sea, yo decía, Sí. puñeta, ¿por qué no la ponen en IMAX otra vez? No, no, eso Para deberían, verla mano, otra porque vez. eso cuando yo lo vi en IMAX, yo quedé Pero yo loco, no pude loco, apreciarlo loco. porque yo estaba tratando de entender la película. So, ahora me Pero, Alex, gustaría sí, eso es una más. cosa ridícula, pronto, Rob. Cada vez que iban para las escenas del aire con los aviones y los Demasiado. ta. Sí, Pues, demasiado. espectacular. Tú sentías que estabas volando con esos tipos, en verdad, brutal. Brutal, No brutal, sé qué brutal. más quieran hablar. Tengo dos o tres cosas más, pero quiero escucharlos Mano, más. pues, además de lo técnico y de la historia en sí, con el contexto que tú nos das histórico de lo que estaba pasando, esta película también, algo que me gusta es que toma la perspectiva de otro lado, o sea, de contarte esta historia que sí es verídica, pero dártela de otro lado, de otro ángulo, porque alejándose de lo violento, lo sangriento, lo bélico de lo que es la guerra, él se enfoca más en lo que es la supervivencia, el pánico, el scrambling, o sea, de estos jovencitos, básicamente, que son los que están ahí en este conflicto. Y en este caso, pues tratando de sobrevivir para poder irse de ahí. Que a diferencia de otras películas que me inspiraron a él, Saving Private Ryan, o estas otras películas de Battle of Algiers, o algunas que son hasta más violentas en enseñarte lo horrible de la guerra.
de cualquier bando. Pues Nolan se enfoca más de seguir a estos muchachos, ver el pánico y el miedo en sus caras, de ver cómo se rebuscan y buscan la manera de como sea, de poder salir de ahí antes que cualquiera, sin importar nacionalidad o importancia de ranking o lo que sea, de ver cómo se las buscaban. Y al mismo tiempo la valentía, como tú dices, del personaje de Kenneth Branagh, de los que van allí y ofrecen sus botes, como el personaje de Mark Rylance y el hijo, que van con el barco a ayudar, que incluso, ¿verdad? Me mencionan que su hijo, ¿verdad? O su hijo del medio o su hijo mayor murió, ¿verdad? Era un piloto, porque el truco que él aprende en el barco para Sí, joder el sí, barco, él dice que lo aprendió sí, del hijo. sí, sí, sí. No sé si se murió o no Que, sé, pero creo que sí. que él piensa que es él, pero le dice, no, mi hermano, ¿sabes? Mi hermano, sí. Exacto. Y entonces, pues, también como el personaje de Tom Hardy, que obviamente vemos todo lo que hace también. O sea, también vemos el lado de la valentía también de esta perspectiva también, ¿sabes? De no tan solo los individuales, pero también el heroísmo colectivo de esta comunidad, ir ayudándolos a ellos al final, como también la individual de estos diferentes personajes. Algo que me gustó mucho también es que, como dice Rob, empezamos del saque, no hay ningún tipo de background o de exposición. Te tiramos como tiramos a los muchachos y Ujú, tiramos los ujú. panfletos desde el aire, empezando el tiroteo limpio, corre por tu vida, y mira a ver dónde termina, hasta que llegues a la playa. Y entonces te lo cuentas, o sea, te lo cuentas de una manera que es como que hay muchos directores que pecan de agarrarte de la mano y llevarte y coge la cuchara en la boca como un bebé. Y Nolan tiene bastante confianza, o por lo menos que asumo yo que le gusta pensar que puede confiar lo suficiente en su audiencia de que puede figurarlo a la larga. Y te suelta ahí, tú sabes, como que jódete como los tipos que estaban ahí, como los soldados. Yo creo que nunca te agarró para soltarte. Te dijo, papi, resuelve. Ahí está la Resuélvete película, ahí, ¿sabes? exacto. O sea, Resuelve. resuelve, llega a la casa, coge 2 pesos, como digo ahorita, y resuelve y lleva a la casa. Y ese instinto de supervivencia de que qué algo está pasando. Y pues figura a la larga, tú sabes, poco a poco. Y cuando tú crees que lo figuras, te corto ahí con otro tiempo y otro, y nos vamos para el mar. Y tú dices, ok, pues ya entendí entonces que esto. Bueno, ¿sabes qué? Jódete ahora y te vamos para el aire. Y tú, pero, ok, entonces Y déjame decirte que, se convierte en un juego también para uno. y déjame decirte que él no hace algo que otras películas han hecho, ¿verdad? Y a mí me gustó que no lo hiciera. Él, cada vez que él cambia, no te vuelve a repetir 1 hora, 40 Ahora minutos, estamos aquí, ¿sabes? exacto, sí, sí. Entonces, en esa parte, yo pienso que él también, de cierta manera, es un respeto a la audiencia, porque la audiencia tú no la puedes tratar como si fueran morones, Claro, por ¿sabes? eso. Este, y yo creo que una de las cosas que yo pensé ahora mirándola es que yo decía, sí, yo siempre tuve claro lo que te dije desde un principio, que es lo que tú dices, como que soltarlo a yo dije, este tipo se levantó y dijo, ¿sabes qué? Esto es lo que yo quiero contar. Allá tú, resuélvete como la quieras entender. En algún momento de mi vida, si me da la gana, diré que yo estaba pensando, no. Pero también, cuando tú te pones a pensar, hay un paralelismo ahí porque los que iban en el barco, que eran ciudadanos particulares, no eran ejército. Los únicos del ejército eran los pilotos y de cierta manera estaban a lo suyo, porque ya se quedaban sin gasolina, ya estaban en territorio enemigo, básicamente. Y el chamaco también lo soltaron ahí, fijo. Estaban resolviendo. ¿Sabes? No existe. Ya, sí, es que si yo tuviera la oportunidad de darme un whisky con este pana, yo le preguntaría tantas cosas, ¿sabes? Él comienza la película y el chamaco está buscando dónde ir al baño. O sea, así de natural es esto, porque no son héroes glorificados. Este chamaco lo que está buscando es salir. Le matan a los otros 4 panas o 3 panas que andaban con él. Él es un chivo de la vida en ese momento. Y sobrevive porque los franceses creo que son los que dan con él y le dicen, no, vete para allá. Entonces, esa toma que da, que esa toma juega con nosotros, porque él llega a la playa, pero ¿qué va a hacer la playa? Papi, una fila del carajo, ¿sabes? Hay como 16 filas, ¿sabes? Él llega a esa playa a darse cuenta de que tanto correr para venir a este embudo aquí, donde probablemente nos van a matar, donde me dicen que aquí no voy en esta fila, tengo que irme a la otra fila. Y cada vez, esto sí pasaba en la vida real. Porque yo me acuerdo que alguien me preguntó, mano, en el cine, cuando salimos, ¿y por qué? Porque ellos se quedaban en la fila cuando venía un avión y le arrancaban a correr. Número uno, tú no sabes dónde carajo va a caer la bomba. Y número dos, el desespero por irte era tanto que tú te quedabas en la fila. Te quedabas ¿Sabes en dónde, fila.
¿Sabes dónde pasaba eso? En los campos de concentración también. La gente estaba desesperada y pues, mano, me quedo en la fila, me echo un poco para el lado, pero tú, explotó la bomba, la gente se paraba otra vez. Eso es tan... En estos días estaba viendo yo un documental de los 250 años de Estados Unidos y yo me acuerdo que cuando yo vi The Patriot, a mí me preguntaron los estudiantes, yo la puse en el salón, me decía, profe, pero ¿por qué ellos van al frente y disparan y se quedan parados y saben que lo van a matar? Porque esa es la forma. O sea, no hay de otra. Pues en esta película pasaba lo mismo. Esa tragedia de tener de saber que al que estaba al lado tuyo lo van a matar, pero yo me paro otra vez. ¿Entiendes? Es una forma diferente de contarla. Yo la comparo con Save It Private Ryan, cuando llegan a la costa de Normandía, famoso día D. Hay un montón que mueren, pero hay también un salpa afuera. Pero en esta es más triste porque tú sabes que no todos los que están haciendo la fila van a llegar a Inglaterra. Ahí se va a quedar gente. Y se queda gente cuando el barco se hunde. Y se queda gente en el fuego cuando se quema el petróleo se quema. Y se queda gente cuando el barco choca con el muelle por los bombardeos. O sea, esa forma de contarla nosotros como espectadores también estamos tratando de ver cómo resolvemos con lo poco que nos dan. ¿Sabes? Con lo poco que nos dan tenemos que armar la historia en nuestra misma, en nuestra mente. Porque como dije al principio, el que sabe la historia, esta gente se va a salvar. O sea, esta gente no va a morir, la mayoría, ¿no? Esto es un rescate heroico, básicamente, que se da, en historia le llaman un chivo, porque realmente era bien improbable que se diera. Pero lo brutal es cómo lo cuenta. Y ya con esto termino. Yo no he hecho el ejercicio. Hay un filósofo que se llama Michel Foucault, que es mi favorito del siglo XX, que cuando iba a hablar de un tema, el tipo iba para atrás a buscar todo lo que se había escrito a través de la historia en ese tema. Lo hizo con la locura, lo hizo con la sexualidad, lo hizo con las cárceles. Yo no sé cuántas películas haya de Dunkirk, sinceramente. Debe haber alguna extranjera quizá o algún documental, pero película como tal, no sé, no lo sé. Y esto es bien importante porque, digo, ya no deben quedar, pero cuando esta película salió, todavía quedaban sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial, soldados. O sea, estas películas que te ponen en la cara cosas que pasaron, son las que a mí me gusta decirle a la gente cuando la vayas a ver. No la veas como ficción nada más. Esto pasó. Esto pasó porque la gente, sorry por aquí la comparación que voy a hacer. La gente tiende a ver, por ejemplo, la Semana Santa, películas, ¿verdad?, que tienen que ver con Jesucristo y sufren y pues porque eso pasó. Ok, está bien, no hay problema, sí sufrió. De hecho, probablemente sufrió más de lo que sale en la película. Pero ¿por qué no hacemos eso con las películas de historia? Save It Private Ryan quizás no pasó tal y como lo cuentan ahí, pero el día de pasó y esas matanzas pasaron. En esta película esto pasó, mano. En películas que hemos visto aquí como Life is Beautiful de Roberto Benigni, eso pasaba, esas cosas pasaban y eran reales. Y yo creo que una de las cosas que hace Nolan, no sé si lo hizo queriendo o no, pero yo como historiador se lo aplaudo, es que las pone de frente con una majestuosidad escénica brutal. Porque tú me preguntas a mí, tú puedes ver esta película con closed caption Sí, y básicamente. como quiera te va a gustar. Como quiera te Sí. va a gustar. Mira, no, Ajá. no, no, no película per se de Dunkirk, pero irónicamente, ¿verdad? 2017, que estrenó el mismo año, y creo que salió después, o no sé si fue antes, pero es Darkest Hour, que es de Winston Churchill, de ¿Sabes que esa Gary no la he Oldman, visto? con Esa no Gary la he Oldman, visto. que es un buen double Sí, feature sí, de ver sí. las dos películas juntas. Yo lo único que voy a añadir antes de pasárselo a Rob para ir cerrando, es que el elenco entero está buenísimo, no voy ni a hablar del elenco, y lo más que me Déjame gusta es decirte que que, yo no había caído en tiempo de el elenco de esta película. Vuelvo y digo, yo no lo había visto con esos ojos. Cuando yo decía, este cabrón, pero mira este otro cabrón, pero mira este otro cabrón. sí, O sea, yo no había caído en y, y, tiempo. y a la ecuación añade actores jovencitos que no son muy conocidos también, que me parece genial también, con la excepción de Harry Styles, obviamente, que es músico y que ahora es gigante como artista, pero en ese momento tampoco era tan grande y creo que es la primera vez que trata de entrar en la actuación como película. Pero quería añadir la banda sonora que lo mencionamos ahorita. La banda sonora es un personaje protagónico en esta Ujú, película. ujú. Una que, si se pones a escuchar,
cuando la estaba viendo para el podcast, me di cuenta que la banda sonora de cuando estamos en la tierra es diferente a la que estamos en el mar, a la que estamos básicamente en el aire, que es donde hay mucho, o sea, se escucha más sutil y bajita cuando estamos en el aire. Quería también mencionar que en la película, me recuerdo de esto porque lo mencionaron cuando estaban haciendo la promoción, que cuando ven la película, dentro de la banda sonora está incorporada el TikTok de un reloj que hace que la sensación de ansiedad y de un countdown a la culminación de lo que pasa en la película, pues poco a poco va subiendo, tú sabes, poco a poco, y eso pues se va acumulando y hasta llegar a ese release del final de la película, y me pareció genial que nuevamente volvemos a caer en la obsesión de Nolan con el tiempo y cómo lo explora de diferentes maneras en sus películas, como Inception, como Interstellar y ahora con el TikTok en la banda sonora de Hans Zimmer. Así que quería mencionar eso también. Y yo, that's it, ¿verdad? O sea, esta película está bien cabrona. Si no la han visto, véanla. Es un buen ejercicio para prepararse para la Odisea y se lo paso a Roba. A Roba, ¿algo más que quiera añadir? Ahora sí, mano, no mucho, se ha hablado bastante. Creo que lo más que puedo decir es mi escena favorita, que es al principio de la playa, cuando empiezan el bombardeo y tú ves que el tipo está ahí cubriéndose y tú ves las bombas que van a lo Sí, lejos, brutal. acercándose y acercándose y acercándose. Ese es el Ese tiro, póster, si no me equivoco. ese es uno Sí, de los ese posters. es Parece el un póster póster hasta de principal. juego de video y todo. Que Sí. inclusive después no quiero decir que se copiaron, ¿verdad? Pero en la película de 1917 hicieron algo parecido Algo similar, con sí. el tipo que va, él va corriendo y las bombas se van acercando. So, no, mano, yo creo que hemos cubierto todo. Dunker está bien cabrona. Kudos a Papi Nolan. Mira, yo voy a añadir ahora que lo dijiste de escena favorita. Mano, la película toda está cabrona, hay un montón de momentos brutales, pero para mí la parte más badass y pompeada ahora es cuando tumban la música completa y pasa esa avioneta sin gasolina, sin música y sin Tenemos que verle el sonidos, final. Dame 2 minutos para el final, ¿sabes? volando bien guillado. Y después cuando viene esta música, que Nolan siempre lo hace con sus finales, que te pone esta música bien emocional, tú sabes, inspiradora de que, ok, esta es la culminación de todo lo que te acabo de decir en la pantalla grande, con Inception, como Interstellar, como la misma Oppenheimer, y terminamos con diferentes montajes de todos ellos, cuando leen el periódico en el tren, cuando el pana por fin salen de allí del dock, el capitán y todos se van por fin, y termina con Tom Hardy quemando el avión, todo quemado, y por atrás lo vienen a coger. ¿Qué escena más badass de Tom Hardy? Para mí ese es el champán al final, porque, Sí, y es triste, es porque es una escena que claro, tú dices, tanto joder, claro. y mano, cogen al tipo, pero es que, mano, that's war, así es la Eso es lo guerra, que es, ¿sabes? exacto. Entonces, el tipo quema el avión, obviamente, para que no, Claro, sí, me sí. pregunta, para que no lo cojan, para que no puedan estudiarlo y todo lo que tenía. Pero DH, mano, y después dejarlo ahí, que te crea más tensión todavía, porque obviamente lo, Pero lo apresan. exacto, pero te recuerda también que esto no acaba aquí, que No, no, esto eso, va a exacto. seguir, este Sí, conflicto no, la sigue. gente, la gente no puede pensar que aquí acabó la guerra. De hecho, No, después de esto hay un montón de cosas que pasan más. Si quieren aprender, busquen Profesor León en las redes. Pero realmente, esa idea de que lo logramos, pero como dice el meme, ¿a qué costo? Porque el que logró derribar el último avión, mano, lo cogieron. Y te lo digo, tenemos sí. una buena idea de lo que puede pasar, ¿sabes? Tenemos una buena idea de lo que le puede suceder. Pero yo creo que él está redeem. O sea, yo lo veo a él en esa escena, yo lo veo como redeem, como que él sabe lo que va a pasar, que venga el resto. Porque él se podía haber tirado, ¿sabe? Se podía haber ido a correr. Yo no sé, hay tantas cosas. Pero es el sacrificio por el sacrificio. ¿Sabes? Entonces, es como los famosos generales de guerra que dicen, vamos a sacrificar una vida, pero vamos a salvar 10.000. ¿Entiendes? ¿Sabes? Está bien, pero la vida del que se sacrifica vale lo mismo, ¿sabes? Pero me gusta, me gusta. Y él como director, él pudo haber decidido, la voy a terminar de otra forma, pero él quiso decir, esto fue un cantito y no todo se ganó. ¿Entiendes? Así que me La, gusta. la voz que se comunica con él a través cuando está en el avión, es la voz del el maestro, el veterano Michael Caine, Ah, que es el mayordomo de Bruce Wayne en las películas de Batman de Nolan.
Él es el que hace la voz, que si lo reconocieron, pues saben que es Michael Caine el que hace la voz, por lo menos. Que ha estado en muchas películas de él. Nada, muchachos, con eso cerramos el episodio número 183 de Dunkirk. Gracias por ver la película, a todos los que la vieron o la revisitaron. Se lo agradezco. Alexis y José también. Tomarle su tiempo y ver Bueno, esta Alexis y Ross, película. porque José se cogió vacaciones hoy. Digo, Alexis y Ross, perdón, excepto José. El avión José de José no ha todavía, aterrizado todavía. José todavía está esperando allí con los otros soldados en fila a que los recojan, a ver si llega. Así que nada, muchachos, gracias nuevamente, gracias a todos los que nos están escuchando. Como de costumbre, Rob, ¿dónde te pueden seguir? Primero que nada, claro, vámonos contigo, pero vamos primero a que nos dejes saber la próxima selección, qué director nos toca y cuál es la película para prepararnos para la semana que viene, para el episodio 184. Pues mira, sí, me toca Steven Spielberg, para allá, para el año 1982. Lamentablemente no está en ningún streaming, eh, no está, o sea, se tiene que comprar o rentar. Vamos a ver una película que yo llevo viendo, wow. Si el Wizard of Oz la veía mucho, esta es la segunda que veía mucho también. Pero gracias a Dios, esta se mantiene viva todavía y ha envejecido bastante bien. Podemos hablar de eso la semana que viene. Sin más preámbulo, por fin hace su aterrizaje forzoso en este podcast, E.T. The Extraterrestrial. Y como en Puerto Rico para los 80, ET, teléfono mi casa. Así es que era en español, cuando se veía la película en español. Así que ahí lo tienen, Steven Spielberg, E.T. Va a estar chévere porque quiero ver, de seguro hay personas que todavía no han visto E.T. Yo me he encontrado con personas que todavía no Yo han visto conozco E.T. a alguien que no ha visto Me No voy falta a, el no, respeto, que pero no haya no, visto pero E.T. no estoy, o sea, diciéndolo por eso, estoy diciéndolo por el actual gente que yo conozco de la vida o de la calle que nunca han visto E.T. El cual lo que estoy diciendo no es algo que es raro, así que son muchas películas, así que va a estar Yo interesante conozco, ver. yo conozco un profesor en particular que era de esa época que nunca ha visto Dios E.T. mío, qué Oh, falta de respeto. No debería ser ni wow, profesor, no debería ser ni profesor. wow, wow, pues nada, y más cuando Pero es algo que me siento contento de que la va a ver porque la estoy trayendo al podcast, me siento más, responsable. y más bochornoso de saber que no vio algo que pasó históricamente de verdad, o sea, que fue algo que pasó. Exactamente, sí. O sea, está cabrón. Pues nada, y ti, la semana que viene, acompáñenos. Rob, ¿dónde te pueden seguir en las redes sociales? Bobby Bob PR. Muy bien, Alexis, ¿dónde pueden seguirte a ti con todo lo que haces? Profesor León en Instagram y Profesor León en YouTube también. Muy bien, pendiente que va a estar haciendo quizá alguito, los reels que estaba haciendo de la Odisea han estado súper y eso está llevándonos a una culminación como Hans Zimmer al Claro que final de una sí. película de Nolan. A nosotros nos pueden seguir en cinexpresspr.com, en las redes sociales como cinexpresspr, a mí me pueden seguir como Fico Canjiero, suscríbanse al canal de YouTube que tenemos las reseñas de Supergirl y otras películas que han venido durante estos días y también una entrevista exclusiva con John Cena y Eric Andre de la película Little Brother de Netflix. Y por supuesto el podcast de Cine Express, lo pueden encontrar en cualquier plataforma de podcast como Spotify, Apple, iHeartRadio, etcétera, para que así te avise cuando hay un episodio nuevo como este y puedas pasar un rato con nosotros y escucharnos. Gracias a todos los que han estado con nosotros desde el principio, gracias a todos los que se han unido en el camino y los que llegaron hoy. Espero que la hayan pasado bien con nosotros y hasta la próxima. Nos vemos en el cine.